Guiones y guionistas, capítulo 638. Hoy vamos a ver cómo podemos rodar una película de terror sin guión. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del terrorífico mundo de los guionistas y el improvisado arte de los guiones. En el podcast anterior conocimos algunos Bobby Draft de terror, de algunas películas de terror que se escribieron en 3 días, poco tiempo. Bueno, pues en esta vamos a dar un salto más para ver cómo podemos rodar películas de terror, atención, sin guión. Aunque bueno, esto es obviamente matizado. Vamos a analizar dos películas súper famosas, el proyecto de La Bruja de Bel Air y Paranormal Activity, y después vamos a ver cómo se puede hacer. Pero antes recordaros que hoy es el último día para apuntarse a Operación Bobby Draft. Escribe tu película en 90 días. Mañana viernes tenemos la conexión de bienvenida y daremos por iniciado el retos. Ya sabes que de qué va esto de Operación Bobby Draft, ¿no? Que esto no es un taller para que aprendas a escribir un largometraje, es para que lo escribas. La verdad es que tengo unas ganas locas de que empecemos ya a trabajar, a ver vuestras historias. Ya he enviado el enlace para la conexión, el enlace para la conexión también en Telegram. Y estoy como loco, ¿no? Para que nos veamos ya las caras y empezar con esto. Pero antes, bueno, recordaros que seguimos publicando clases para los que no quieren hacerlo de una forma guiada, sino que prefieren hacerlo a su ritmo. Bueno, ya sabéis que en cursos de más de 90 cursos y ahora estamos con el curso de Writers Room. En la clase que vamos a publicar hoy está muy bien porque vamos a ver qué problemas pueden surgir en una Writer Room y mucho mejor cómo podemos solucionarlo. O sea que vemos problema y solución. Porque ¿de qué te vale saber que existe la posibilidad de un problema si luego no puedes solucionarlo? Bueno, pues aquí veremos el problema y la solución. Bueno, nos vamos ya con las películas sin guión y os decía que os voy a hablar de dos películas muy famosas, el proyecto de La Bruja de Bel Air y Paranormal Activity. Bueno, no sé si la has visto, imagino que si estás escuchando este podcast te interesan este tipo de películas y si no, bueno, pues da igual, te lo voy a contar cómo fue todo el proceso. No sé si recordarás, el proyecto de La Bruja de Bel Air empezaba con un mensaje en pantalla, ¿no? Que aparecía en octubre de 1994. Tres estudiantes de cine desaparecieron en el bosque cerca de Brooksville, Maryland, mientras filmaban un documental. Un año después su grabación fue encontrada. Este es el típico mensaje, ¿no? Que cuando haces una película de estas de found footage, ¿no? De metraje encontrado, ¿no? Como que han aparecido unas cintas, han aparecido unas imágenes, ¿no? De personas que estaban grabando algo y bueno, vemos las imágenes como si fueran esas propias imágenes, ¿no? Claro, lo original de esta película fue el método de grabación. Es decir, que aquí los creadores, los dos directores y guionistas, escribieron solamente una sinopsis y se la dieron a leer a los actores al principio, ¿no? Hicieron el casting y le dijeron, mira, esta es la sinopsis de lo que va a pasar. Pero solo una sinopsis, es lo único que habían escrito. Después lo que hicieron es que inscribieron a los actores en un curso de cine para aprender a rodar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos mismos se iban a rodar todo. O sea, no iba a haber ahí, para darle más realismo eran ellos los que lo rodaban, ¿no? Y bueno, de hecho, durante los 8 días que duró el rodaje de toda la película, ellos no sabían mucho sobre lo que iban a rodar. Sabían un poco la sinopsis, pero bueno, los directores utilizaban el método en que le iban escribiendo notas con las instrucciones de qué hacer y pasándoselas a lo largo de la grabación, ¿no? Ellos estaban ahí, pues yo qué sé, durmiendo en la tienda campaña donde descansaban, porque ellos estaban grabando todo el rato, viviéndolo, y les ponían las notitas de ahora tenéis que ir a tal punto, tenéis que hacer esto. O sea, es una especie como un reality show. A mí todo este método me recuerda mucho, yo trabajé en reality show cuando empezaba esto de los reality show, en el año 2000, trabajé en Supervivientes, en Survivor, Expedición Robinson, Isla de Famosos, se llamó de varias formas las ediciones donde estuve, y claro, el trabajo ahí de los guionistas, nuestro trabajo no era decir a la gente lo que tenía que decir, porque es reality, es realidad, pero sí que es planear todo para que les pasen cosas a ellos. O sea, tú les vas poniendo trapita, les vas organizando juegos, organizando historias y luego lo vas grabando. Esa es la gracia, ¿no? Claro, luego todo lo que se graba, lo que les pasa a ellos es real. Porque nadie les está diciendo lo que tienen que hacer y lo que tienen que decir. Tú simplemente les vas poniendo como, bueno,
Válgase un poco la comparación como si fueran ratas de laboratorio en el cual tú les vas poniendo una serie de cosas y vas grabando qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Yo de hecho recuerdo una vez que esto yo creo que nunca lo he contado aquí, es algo súper secreto, pero bueno, han pasado 20 años, con lo cual yo creo que ya se puede contar. Pues una vez encontrar un cámara de los que estaba trabajando con nosotros, encontró una tarántula súper grande, peluda, y la metió en una cajita, en un tupper, y la trajo allí donde estábamos los trabajadores. Bueno, había un biólogo entre nosotros y dijo, esto es una tarántula arborícola, esto no hace nada. De hecho, la sacamos y empezó ahí a caminar por los brazos, yo me la puse por mi brazo, o sea, era bastante repelente, obviamente, grande, pero, o sea, un poquito de miedo, pero bueno, como el biólogo dijo que no hacía nada, es verdad que estuvo pasando por los brazos y no hacía nada. Bueno, pues eso por la noche lo que hicimos, ¿no? Lo metimos en un... O sea, el cámara que iba a grabar por la noche mientras dormían, se fue con la tarántula y mientras estaban dormidos, les puso la tarántula, ¿no? Y les grabó mientras caminaba por encima de ellos. Y después de grabar mientras caminaba por encima de ellos, despertó a una chica, la despertó como para avisar de la tarántula y grabó todo el proceso, ¿no? Y claro, nos imaginábamos que se iban a asustar, tarántula, horror, pero claro, como llevaban ya un mes en pleno rodaje, ya se habían asilvestrado. Y entonces lo que hicieron, nada, no se asustaron mucho, directamente pues la pillaron, la metieron en un cacharro, la taparon y al día siguiente, cuando encendieron el fuego, la metieron un palo y se la intentaron probar, comer. Hubo alguno que incluso se la probó. O sea que. Pero claro, esto es lo alucinante. Nosotros desde fuera, en los reality shows, o ellos en esta película que hicieron, claro, tú vas preparándoles cosas y luego los que lo están viviendo lo graban. Bueno, en este caso, normalmente en los programas de televisión lo graban otras personas, pero bueno, aquí lo grababan ellos mismos y claro, así es súper real. Y el trabajo de los guionistas es pensar acciones para proponerles, ¿no? Claro, aquí en la película de Black Witch Project, al principio cuando estaba en la ciudad era más o menos sencillo, las normas que les iban dando, pero claro, cuando momento en la peli que se van a rodar al bosque de un parque, ¿no? Ahí en Maryland, y claro, ahí las normas que les iban dando era mucho más complejo, porque claro, la gracia era que no los vieran, sino que nosotros lo vivieran todo, ¿no? Entonces, claro, se iban poniendo, pues, con el GPS para que fueran entre los árboles, les iban poniendo sitios con comida, una serie de notas y efectos personales que les iban poniendo en cestos, ¿no? De tenéis que ir a tal sitio y hacer esto, tenéis que ir a todo lo otro. Claro, eso no lo grababan. Pero, bueno, y en medio se iban grabando. Me imagino también que todo el material lo iban dejando, ¿no? Y se lo iban dando a la gente del equipo. Claro, aquí los actores conocían la sinopsis de la película, pero no conocían los detalles. No conocían esas sorpresas que les iban dando para dar más realismo a la historia. Aquí la película la roda uno de los actores, Joshua Leonard, en una cámara de 16 milímetros. El sonido lo llevaba otro compañero, Michael Williams, que claro, ellos eran como, bueno, era un equipo de cine, ¿no? Que se estaban rodando como ellos rodaban el documental. Y luego había una narradora, ¿no? Y que se encargaba un poco del making of, que era Heather Donahue, ¿no? La chica. Y luego el resto lo iban haciendo los guionistas y los directores, ¿no? Claro, ellos utilizaban una técnica que no se suele utilizar, ¿no? En una película de cine y que tiene mucho riesgo, que es la filmación del procedimiento. Es decir, que el objetivo es dar esa sensación de realismo absoluto, mostrando las imperfecciones, el caos del rodaje, ¿no? De un auténtico documental de gran impacto, ¿no? O sea, lo iban haciendo, eso, se iban rodando, cómo iban pasando todo, ¿no? Yo recuerdo también en alguno de estos programas en los que trabajé, que les dábamos también una cámara personal para que ellos grabasen lo que quisieran. O sea, además de estar nosotros grabándoles, ellos tenían la oportunidad de, bueno, pues pillar la cámara, hablar y ir grabando sus propias cosas. Claro, esto en Black Witch Project es a tope, ¿no? Claro, hubo un momento que el director Daniel Minnick, ¿no? Y co-guionista también, dijo, hicimos piña y nos intercambiábamos los cometidos continuamente, que era absolutamente esencial en un rodaje como este. Primero Ed, ¿no? Que es el otro director y guionista, y yo escribimos la idea que habíamos generado en la escuela de cine. Y Greg, que era el productor, hizo su contribución. Durante el rodaje estuve siguiendo a los actores a través de los bosques, mientras Ed escribía notas de desarrollo. Los tres acostumbrábamos a revisar el material de cada día para planear el próximo. Por último, Ed y yo nos encargamos de la mayor parte del montaje, ¿no? Claro, este es el método con el que consiguieron rodar esta peli de una forma tan realista y que tuvo tanto impacto. Otra de las películas, ¿no? que se hizo también sin guión fue Paranormal Activity, ¿no? Esto, bueno, aquí recurrí un poco a la Wikipedia buscando información. El director, ¿no? Y guionista era debutante, se llama Oren Peli, y él
miedo a los fantasmas durante toda su vida. Pero lo que hizo fue intentar convertir este terror en algo positivo, en algo productivo, y el tipo se tiró un año preparando su propia casa para la filmación. Pintó paredes, añadió muebles, puso alfombras, construyó una escalera y durante todo este periodo también se dedicó a hacer una investigación sobre fenómenos paranormales y demonología, ¿no? Y esa idea de transformar al fantasma de la historia en un demonio le surgió investigando, ¿no? Y se dio cuenta que una investigación decía que los entes más malévolos y violentos son justamente los demonios, ¿no? Y de hecho, los fenómenos de la película suceden principalmente durante la noche, porque según Peli, la vulnerabilidad al estar dormidos toca los temores más fundamentales del ser humano, ¿no? Todo esto, claro, estamos hablando de toda la documentación que hizo, ¿no? No, todo esto no era la escritura. Aquí la trama, no sé si visteis la peli, pero es muy sencilla, ¿no? Se centra en una pareja que experimenta actividades paranormales en su casa. Peli lo que hizo fue construir la tensión y el miedo principalmente a través de la atmósfera y la anticipación, más que mediante efectos especiales costosos o escenas de terror específicas. Y concentrándose en la credibilidad y en la autenticidad, Peli decidió filmar todo con una cámara de vídeo casera, ¿no? Y también se quitó en medio pues a camarógrafos y para dar un formato más crudo y como más fijo, la cámara siempre estaba instalada en un trípode o en otros lugares. Él ha contestado muchas veces en entrevistas que escribió el guión en una semana, ¿no? Pero bueno, el guión, es importante tener en cuenta que el guión era más bien un esquema, una guía para la acción y el diálogo más que un guión tradicional donde se ponen todos los diálogos detallados, ¿no? De hecho, gran parte del diálogo en la película fue improvisado por los actores durante el rodaje, lo que hizo que tuviera todo como más sensación de realismo, más autenticidad, ¿no? Y todo esto luego se nota en la película, ¿no? Porque bueno, pues los actores no es lo mismo que se aprenda la frase y que la digan, ¿no? Y que obviamente los actores buenos te dan mucha veracidad a la historia, a que pues sean sus propias palabras, les salgan un poco más de dentro, ¿no? Todo es como mucho más natural, ¿no? Claro, el propio director Peli dijo que el diálogo era natural porque no había guión, ¿no? A los actores se les iba dando pistas de la historia, ¿no? En situaciones para que improvisaran, ¿no? Que es un poco más o menos la técnica que utilizó el proyecto de la Bruja de Blair. Yo de hecho hice un podcast, ¿no? Sobre el cine improvisado, ¿no? Que me acuerdo que entrevisté, voy a buscar el link para ponerlo, a dos actores que rodaban cine improvisado y era, bueno, más o menos tenían una idea de qué iba a pasar en la escena y a partir de ahí los dos actores iban improvisando. Esta peli se rodó con un presupuesto de $15.000, una cámara de vídeo y Peli, pues no tenía ni peli, no de película, sino el director tampoco tenía estudios formales de cine ni nada, ¿no? Y rodó la película en una antigua casa del director en San Diego, en California. Según él, la película era grabada día y noche y era editada al mismo tiempo y los efectos especiales eran aplicados mientras el material era terminado por los actores, ¿no? Y bueno, básicamente una semana más tarde la película estaba lista, ¿no? Me imagino que él estaría muerto de energía, pero vamos, la película ya estaba rodada. Bueno, ya nos vamos a ver los pasos para rodar esta película de terror sin guión. Sería como 3 pasos y luego hago una especie de resumen. El primero de ellos es la planificación y preproducción. Aquí hay que tener en cuenta 3 factores. El primero, un concepto sólido. Es decir, antes de empezar a rodar tienes que tener claro qué tipo de historia quieres contar y qué emociones quieres evocar en la audiencia, ¿no? Y esta claridad conceptual te va guiando durante todo el proceso, ¿no? Pues yo que sé, la de la bruja son unos tipos que se van rodando a sí mismos mientras rodan un documental sobre un misterio de una bruja en el bosque y claro, tú ya tienes claro que mientras van haciendo todo este proceso le van pasando pues cosas misteriosas paranormales, ¿no? Y la otra es una idea igual, súper sencilla, ¿no? Unos tipos les pasan cosas paranormales por la noche, ponen camaritas, ¿no? Para ver estas cosas paranormales que les van pasando. Y claro, con esto hay que construir, lo segundo sería un esquema o tratamiento, ¿no? Porque claro, no hay un guión tradicional, pero sí que es verdad que una escaleta, un tratamiento, es algo que te va a dar una columna vertebral para la película, ¿no? Y puedes usarlo para organizar esas ideas centrales, algunas secuencias claves, momento de alto impacto emocional. Y bueno, si tú más o menos puedes tener ese listado de escenas, ¿no? Organizado en una escaleta. Y lo tercero, también muy importante, personajes bien desarrollados, ¿no? Eso es esencial para que ellos puedan improvisar, ¿no? Los actores tienen que conocer las motivaciones, los miedos, los deseos de sus personajes para improvisar de manera efectiva. Con lo cual, bueno, yo creo que sería recomendable trabajar primero
los personajes con los actores antes de empezar a rodar y que cada uno tuviera claro cómo es su personaje y cuál es la relación con los otros actores. Lo segundo es el rodaje, y aquí también podemos tener en cuenta tres factores. El primero serían las técnicas de cámara. Claro, tú tienes que elegir qué técnicas de cámara vas a utilizar para contar tu historia, ¿no? Y qué tipo de cámara y esa técnica, como por ejemplo lo de el metraje encontrado, el found footage, que todo eso tiene que servir al tono general del mensaje de la película, ¿no? En el ejemplo de La Bruja de Blair, bueno, todo eran tres de estudiantes de cine que se estaban rodando a sí mismos, con lo cual todo lo que se ve en la imagen es lo que han rodado ellos, ¿no? Por ejemplo, en la película Rec es una reportera que hay un cámara que la está grabando porque están haciendo un reportaje. Pues ahí les pasan millones de cosas, pero todo lo que está pasando porque está quedando la imagen grabada de ese reportero, del cámara y de la reportera hablando, ¿no? En lo de Paranormal Activity, bueno, pues ahí son imágenes de las cámaras que ellos van poniendo después de que les pasen cosas paranormales y ahí es donde queda registrado. O sea, tenemos que pensar cuáles son las técnicas de cámara. Lo segundo es un espacio para la improvisación. Claro, esto es lo que nos va a dar esa autenticidad, ¿no? Pero claro, esa espontaneidad tiene que ser equilibrada con alguna estructura para asegurarse de que la historia siga siendo coherente y atractiva. Es decir, tú puedes tener en la escaleta qué escenas vas a rodar y luego dentro de cada escena, pues con los actores les dices, mira, en esta escena quiero que pase esto, ¿no? Y improvisad. Y luego les pones a improvisar y luego de repente si les quieres dar algún susto, pues a lo mejor les puedes dar algún susto en medio. O sea, que no les des toda la información de lo que va a pasar, ¿no? Luego el tema de múltiples tomas. ¿No? Claro, como estás improvisando, pues es probable que quieras rodar múltiples tomas de cada escena, ¿no? Y esto te va a dar más material para trabajar en la edición y te permitirá elegir los momentos más auténticos y efectivos, ¿no? De repente tú capaz que le puedes decir esta escena que la improvisen, lo hacen una vez y bueno, le puedes decir, venga, ahora voy a grabarla otra vez, improvisad otra vez, pero y les cambias dos o tres cosas, ¿no? Bueno, van a volver a improvisar, habrá algunas cosas que se parecerán a la anterior, otras no, pero bueno, con esto vas a tener más material. Y también la continuidad. Vas a tener que mantener la continuidad y eso va a ser un reto porque, claro, estás improvisando. Entonces te tienes que asegurar tener un registro claro de los eventos, pues los trajes, cómo van los vestuarios, las ubicaciones para luego evitar errores de continuidad, ¿no? ¿Qué pasa en cada escena? ¿Cómo van vestidos? Y claro, todo esto pues hay que mantener cierto control. Y luego la tercera parte, ¿no? Donde se monta el guión, porque claro, esto lo digo siempre, ¿no? El guión se monta en tres partes. Primero cuando escribes, ¿no? Luego cuando grabas y luego cuando postproduces. Y eso en los documentales o en este tipo de películas pues tiene más importancia que nunca. Claro, lo primero aquí en postproducción es una selección rigurosa. Claro, vas a tener un exceso de material, con lo cual tienes que hacer una selección muy crítica. Hay que ser muy riguroso y objetivo al seleccionar qué tomas vas a utilizar para contar la historia más efectiva posible. No tiene mucho trabajo de postproducción, básicamente por eso, porque no tiene un guión claro. El segundo, el sonido y la música. Claro, la banda sonora y los efectos de sonido pueden ser elementos muy poderosos para crear atmósferas y tensión, ¿no? Eso normalmente, especialmente en los géneros como el terror o el suspense, claro, aquí si quieres darle realismo, pues probablemente no tengas una banda sonora o una música que pongas a posteriori, sino que todo sea con sonido real, ¿no? Todo esto tienes que manejarlo mucho, si vas a poner música, si no vas a poner música, si quieres hacer mucho sonido directo, que grabes ahí o no. Y lo siguiente, otra cosa también que puedes hacer son pruebas de audiencia, ¿no? Para ver que haya cierta retroalimentación para ayudar qué efectos y qué aspectos de la película están funcionando, cuáles no, puedes hacer editarlo un poco más. Bueno, esto pruebas que siempre vienen bien. Y para terminar quiero darte dos consejos generales. La primera, flexibilidad y adaptación. Tienes que prepararte para los cambios inesperados en tu plan original, ¿no? La improvisación te puede llevar la historia en direcciones que no anticipaste y tienes que estar dispuesto a adaptarte a estos cambios. De repente, si pasa algo, yo qué sé, pues de repente uno de los actores se asusta con algo, se pone a correr y se cae y se sangra, claro, todo esto incorpóralo. Incorpora todas las cosas que digan, todo, tienes que estar por eso muy atento a todo lo que se está rodando y si no estás presente cuando está pasando, no, bueno, pues tienes que visionarlo porque es lo que te va a ayudar a luego avanzar la historia. Y otro elemento fundamental es la colaboración, porque al no tener un guión como tal, el aporte de todos los miembros del equipo se vuelve más crucial. Tienes que mantener una comunicación abierta, escuchar las ideas, las sugerencias que puedan tener para mejorar el proyecto, ¿no? Y sobre todo los actores. Imagínate, un actor se le ocurre algo
Como él lo está viviendo todo, ¿no? Y está improvisando, pues vamos, estate atento e incorpora. Tienes que estar como muy abierto. Bueno, con estos consejos terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!